Reducir gases para disminuir la velocidad de acercamiento. Disparar inmediatamente ráfagas contra el objetivo, sin tener en cuenta la lluvia de balas trazadoras sobre ti. Mantener el disparador apretado hasta que creas que chocarás y enderezar de golpe. La misión de los Spitfire era combatir con los Messerschmitt alemanes. Luego aparecían los Hurricane para encargarse de los bombarderos. Estos dos aviones, el Spitfire y el Hurricane, además de las estaciones de radar, fueron los vencedores de la batalla de Inglaterra. Aviones de combate. Combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio de la guerra en el aire, el hombre siempre ha encontrado la forma de matar al prójimo. Las técnicas básicas de combate aéreo se desarrollaron y refinaron en los biplanos de exploración sobre las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Durante los 20 años posteriores a la Gran Guerra, el caza biplano fue el avión de combate dominante, pero el incesante avance del progreso pronto lo convirtió en obsoleto. Las carreras de hidroaviones Schneider Trophy durante los años 20 y 30 supusieron un estímulo particular en el desarrollo de cazas. Los avances en motores de aviación y aerodinámica creados para las carreras pronto encontraron aplicación en los aviones de combate. Pero incluso a mediados de los años 30 aún dominaban los cazas y bombarderos biplanos de gran maniobrabilidad pero poco armados. Este periodo marcó el cambio a una nueva generación de aviones de combate monoplanos que sustituyeron a los últimos cazas biplanos como el Gloster Gladiator británico. Comparados con los biplanos, el Bf-109 alemán y los Spitfire y Hurricane británicos presentaban prestaciones y potencia de fuego muy superiores. El primero de estos nuevos cazas que entró en servicio fue el soviético Polikarpov I-16, que combatió contra los Bf-109 durante la Guerra Civil Española. Soviéticos y alemanes desarrollaron nuevas tácticas para sacar el mejor partido posible de sus cazas. A mediados de 1938, las fuerzas alemanas en España, la llamada Legión Cóndor, junto con la mucho más numerosa aviación legionaria italiana, dominaban los cielos españoles. Gradualmente aparecieron versiones mejoradas del Bf-109, como el Bf-109E armado con cañones, el Emil. Las nuevas tácticas se convirtieron en básicas para los cazas modernos, lo que dio a la Luftwaffe una clara ventaja en las primeras fases de los siguientes conflictos importantes. Durante el primer año de la Segunda Guerra Mundial, la Blitzkrieg alemana lo arrasó todo a su paso.
Y a la vanguardia de los bombarderos en picado y los aviones de ataque de la Luftwaffe estaba el Bf-109, que rápida e implacablemente consiguió la total superioridad aérea sobre Polonia, Países Bajos y Francia. A mediados de 1940, solo Gran Bretaña había resistido a la conquista. Las innovaciones a partir del avión de carreras Schneider Trophy alcanzaron su expresión definitiva en el Supermarine Spitfire. Diseñado por Reginald Mitchell, fue sin duda alguna el mejor caza británico de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros Spitfire entraron en servicio con la Royal Air Force en agosto de 1938. Junto al Hawker Hurricane formarían la espina dorsal de la defensa aérea de Gran Bretaña tras el estallido de la guerra un año después. Sin lugar a dudas, el uso más gráfico y eficaz del poder de los cazas en la Segunda Guerra Mundial llegó en el verano de 1940. Tras conquistar el continente europeo, Hitler centró su atención en la invasión de Gran Bretaña. El 1 de agosto de 1940 envió esta orden desde su cuartel. Para crear las condiciones necesarias para la conquista final de Inglaterra, la Luftwaffe debe superar a la Royal Air Force con todas las fuerzas a su disposición en el mínimo tiempo posible. La operación Sea Loaf, León Marino, había comenzado. Hitler tenía a su disposición el poder de la Luftwaffe, con más de 2.500 aviones de combate organizados en 3 Luftflotten. Sus aviones eran los cazas, bombarderos en picado y bombarderos más modernos de Europa, algunos de ellos tripulados por pilotos que habían obtenido una valiosa experiencia en combate en España. A su favor, los británicos tenían la ventaja del recién inventado radar y una cadena de estaciones que podían detectar a larga distancia los ataques alemanes. Estas estaciones estaban conectadas a una eficaz red de control de la defensa aérea. Los primeros ataques importantes destruyeron convoyes de la Royal Navy en el Canal de la Mancha. Los bombarderos en picado Stuka recibieron el apoyo de cazas de escolta de largo alcance Bf-110. La Luftwaffe tenía una superioridad numérica abrumadora sobre la RAF, cuyo mando de caza solo contaba con 36 escuadrones de Hurricane y Spitfire. Pronto sus pilotos se encontraron realizando varias salidas al día para enfrentarse a la Luftwaffe en furiosas batallas aéreas. Uno de estos pilotos era el oficial de vuelo Jeffrey Quill, que se hizo famoso como jefe de pilotos de Spitfire. Una vez combatió con el 48 Escuadrón sobre Hornshaws en Essex. Cuando empezó la batalla, la misión del escuadrón de Spitfire era ascender, enfrentarse a la escolta de cazas alemanes y dejar pasar a los bombarderos. Podíamos ver una formación enorme de bombarderos aproximándose a 3.600 metros, pero debíamos ignorarlos. Más arriba estaban sus cazas de escolta. Nuestra misión consistía en enfrentarnos a esos cazas en batalla reñida y separarlos de los bombarderos, que seguían su avance inexorable. Con suerte, cuando se acercaran a sus objetivos, ya habríamos obligado a retroceder a sus cazas de escolta y entonces llegaban nuestros Hurricane para encargarse de los bombarderos. El mayor Adolf Galland lideraba una unidad de cazas 109 alemanes, el Jagdgeschwader 26. Hicimos un ataque por sorpresa desde una altitud favorable. Yo me pegué a la cola del avión que volaba por mi flanco izquierdo y cuando durante un giro a la derecha conseguí lanzarle una ráfaga larga, el Spitfire cayó casi en picado. Durante esa primera acción perdimos 2 aviones. Ya no teníamos ninguna duda de que la RAF sería un adversario formidable. El ataque de la Luftwaffe, bautizado como Adler Angriff, se volvió más furioso a mediados de agosto.
El día 15, 70 bombarderos Heinkel partieron desde Noruega para atacar el norte de Inglaterra. Sufrió graves bajas. Tuvimos tiempo para dar la vuelta y atacar a los bombarderos desde abajo. Encima estaban los habituales 109 y más abajo algunos JU-87, unos 30 de cada. Yo reduje un poco la velocidad y pasé entre un grupo de Stuka. Nunca había visto tantos aviones juntos. Cuando salimos de aquella confusión, casi no podíamos ni creerlo. Allá donde miraras había aviación alemana que se acercaba oleada tras oleada. Cuando disparé, saltó la capota y el piloto salió disparado. Era grotesco. Ahí colgado, como un cuerpo sin alas, con un paracaídas en medio de aquel duelo de máquinas aladas. He destruido a uno de ellos. Ha sido un buen espectáculo. ¿Cómo le ha ido, señor? Ha sido una fiesta fantástica. ¿Está bien? ¿Ha habido suerte? Me han alcanzado, pero he derribado a uno. Después de ese periodo particularmente intenso de combates entre el 12 y el 18 de agosto, ambos bandos pararon para lamerse las heridas. Las bajas de Stuka a manos de los cazas de la RAF habían sido especialmente graves. Hermann Göring, el comandante de la Luftwaffe, ordenó su retirada del campo de batalla y planificó sus siguientes movimientos. La RAF aprovechó la ocasión para reagrupar fuerzas. Su principal preocupación era la protección de las bases de aviación. Sir Keith Park, el comandante táctico, ordenó que los cazas atacaran a los bombarderos alemanes y evitaran combates reñidos innecesarios. Empezaba una nueva fase de la batalla de Gran Bretaña. Göring había ordenado el movimiento de más cazas Bf-109 desde Cherburgo a Pas-de-Calais. Con un radio de acción de solo 250 kilómetros, el tiempo de combate de los Bf-109 se limitaba a solo 15 o 20 minutos sobre el sur de Inglaterra. A partir del 24 de agosto, la Luftwaffe intensificó sus ataques y montó una ofensiva durante las 24 horas del día con la intención de agotar a la RAF. Se simularon ataques para confundir a los operadores de radar de la RAF y a los observadores que daban la alerta desde tierra. Los ataques reales se llevaron a cabo con formaciones de bombarderos mayores, si cabe, que antes. El jefe de escuadrón Peter Townsend hizo entrar nuevamente en combate al 85 Escuadrón desde su base de Denver. Cuando nos acercamos a los bombarderos, los Heinkel viraron mar adentro. Una docena de Bf-110 se cruzó para formar inmediatamente un círculo defensivo. Solo un momento después, un Bf-110 pasó torpemente ante mi proa. En su inútil intento de escapar, el aparato que me proponía destruir pareció patéticamente humano. Era un tiro fácil, demasiado fácil. Durante algunos segundos más, estuvimos esquivando a los Messerschmitt. Luego aparecieron unos cuantos 109. Por el rabillo del ojo, vio a uno que picaba contra mí. Giré bruscamente hacia él y eso le sorprendió. Pasó de largo y describió un amplio arco hacia la izquierda, poniéndose ante mí. Esa maniobra fue fatal. Mi Harry Kane miró fácilmente tras su cola.
Subíamos para intentar alcanzar a los bombarderos y para alejarnos de los cazas. No era fácil, sin embargo, pues los teníamos encima, a punto para atacar cuando quisieran. Era mejor subir hacia el sol. Pero entonces una docena de Bf-110 nos hizo retroceder. Cada vez que se lanzaban en picado desde su círculo defensivo, yo gritaba «¡Dejadles en paz!» y giraba el escuadrón hacia ellos para sacudirnos los de encima. Entonces llegó lo inevitable. Descendieron los Bf-110 y ya fue el sálvese quien pueda. Cuando llegó mi Bf-110 disparándome, viré en seco y le pillé realizando un giro fatal ante mi visor. Levanté un poco el morro y le tuve delante. Mi 110 se tambaleó, se paró y cayó en picado cerca de Hastings. La RAF estuvo peligrosamente cerca de la derrota. Los pilotos, que tenían que realizar 5 o 6 patrullas diarias combatiendo casi todas las veces, estaban agotados. Habían 14 o 15 horas de luz al día y estábamos de servicio todo el día. Cada día perdíamos a algún compañero. En menos de 3 semanas, 17 de los 23 hombres de mi escuadrón estaban muertos o heridos. También fueron derribados 8 de nuestros aviones, aunque los compañeros resultaron ilesos, incluyéndome a mí 2 veces. A pesar del éxito de la RAF derribando bombarderos, los intensos ataques alemanes estaban surtiendo efecto. Los campos de aviación y particularmente los puestos de control habían sufrido graves daños y la rápida sucesión de ataques apenas daba tiempo a la RAF para rearmarse y repostar. El alto mando alemán empezó a pensar que la victoria estaba cerca. Dio la orden de que se prepararan los barcos para la invasión. El bombardeo de los campos de aviación continuaba a principios de septiembre. Una formación de bombarderos alemanes se extendía desde Londres hasta Southend. Tenía más de 30 kilómetros de longitud y unos 500 metros de anchura. Y con la escolta de cazas más arriba, era una visión sobrecogedora. El mando de caza de la RAF tenía una peligrosa carestía de pilotos y aviones. En 2 semanas había perdido el 25% de sus hombres. Ya no podía permitirse rotaciones de escuadrones porque ya no había suficientes pilotos expertos y descansados para salir hacia el sur desde otros grupos. En 2 semanas el mando de caza había perdido 466 aparatos averiados o destruidos. Para sustituirlos había recibido solo 266 nuevos o reparados. A finales de la primera semana de septiembre, todos los británicos sabían que los alemanes estaban a punto de invadirles. Parecía que el día tenía que ser el 7 de septiembre. Los primeros informes de radar indicaban la presencia de más de 100 formaciones acercándose. Asumiendo que su objetivo serían una vez más las bases aéreas, Park ordenó que despegaran 11 escuadrones y dejó a los 10 restantes en espera de 2 minutos. Pero a media tarde se hizo evidente que el ataque masivo se dirigía a Londres. Las víctimas civiles y los daños fueron numerosos. Se dio la alerta de invasión número 1. El ataque es inminente. El primer ministro Winston Churchill prometió: lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. No nos rendiremos jamás. Pero Goering cometió el error fatal de pasar de largo en su ataque las bases de aviación de la RAF en Londres. Los bombardeos prosiguieron durante la noche, otra vez con numerosas víctimas civiles. Hitler llegó a la conclusión de que Gran Bretaña pediría la paz sin necesidad de invadirla. Churchill, sin embargo, no pensó nunca en la batalla en términos de defender Londres, sino solo de conquistar el aire.
Adolf Galland escribió: cualquier encuentro con cazas británicos exigía el máximo esfuerzo. Un día, volviendo desde Londres, divisé un escuadrón de 12 Hurricane al norte de Rochester. Les ataqué desde 700 metros de altitud más. Me lancé como una flecha entre ellos y desde distancia de fuego disparé sobre un avión de la línea posterior de la formación, haciendo saltar grandes trozos de metal del aparato. Todas las noches llegaban los bombarderos y causaban estragos en Londres, pero hubo un respiro de casi una semana para la RAF. El clímax de las batallas diurnas llegó el 15 de septiembre. Los alemanes perdieron 38 bombarderos y 24 cazas. Hitler aplazó la operación León Marino hasta nuevo aviso. Solo puedo expresar mi mayor admiración por los pilotos de cazas británicos, que a pesar de su desventaja técnica lucharon brava e infatigablemente. Sin duda salvaron a su país en un momento crucial. Goering estaba destrozado. No se podía explicar por qué las pérdidas de bombarderos no dejaban de aumentar, y yo le expliqué que a pesar de las numerosas bajas que causábamos entre los cazas enemigos, no se notificaba un descenso decisivo en su número o en su eficacia en combate. Los aliados ganaron la batalla de Inglaterra y los planes de Hitler para la invasión quedaron frustrados. Gran Bretaña sobrevivió a su momento de mayor oscuridad. Con solo unos centenares de pilotos, además del personal de apoyo, operadores de radar y controladores, habían derrotado al poderío de la Luftwaffe. Churchill resumió la deuda de su país para con sus pilotos. Nunca, en el terreno de los conflictos humanos, tantos debieron tanto a tan pocos. Eclipsando cualquier otro planteamiento estratégico de Alemania durante los 2 primeros años de la guerra, estaba la determinación de Hitler de atacar y derrotar a la Unión Soviética. Tras su derrota en la batalla de Inglaterra, ordenó una enorme ofensiva llamada en código Operación Barbarroja, que debía comenzar en junio de 1941. El frente de invasión se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. A los 3 cuerpos de ejército, más de 130 divisiones y 2 millones de soldados, les apoyaban 4 Luftflotten con casi 1.700 aviones de combate. El ataque de la Blitzkrieg cogió a los soviéticos, que tenían un pacto de no agresión con los alemanes, totalmente por sorpresa. Los pocos cazas soviéticos que pudieron despegar fueron barridos del cielo por los Messerschmitt. Solo durante el primer día, la URSS admitió la pérdida de más de 1.200 aviones, en su mayoría en la superficie. Los alemanes avanzaban a gran velocidad a través del oeste de la Unión Soviética, con las fuerzas aéreas destruyéndolo todo a su paso. Los cazas de la Luftwaffe siguieron empleándose en la masacre de la aviación soviética y en el apoyo a los bombarderos. A mediados de agosto, 4 alas de cazas o Jagdgeschwader habían logrado destruir cada una más de 1.000 aviones soviéticos. La ofensiva alemana fue finalmente contenida a las puertas de Moscú. El gran ataque de Hitler había sido interrumpido por la llegada de divisiones siberianas y la del invierno, que comportó el cese de las operaciones aéreas y que los alemanes quedaran atrapados en el frío, con unas tropas mal preparadas para los rigores del crudo invierno. Este breve respiro permitió a los soviéticos reagrupar a sus fuerzas y lanzar un contraataque en diciembre de 1941. También se creaban rápidamente nuevos tipos de cazas. Los pequeños y ágiles Polikarpov fueron sustituidos por los más modernos cazas Yak, MiG y Lak. La invasión japonesa de Manchuria, en el norte de China, fue un aviso profético para las potencias asiáticas de la llegada de la Blitzkrieg al lejano oriente. Los cazas P-40 del American Volunteer Group en Birmania y China lucharon con gallardía. En 4 meses derribaron 150 aviones enemigos, pero eso solo retrasó el ataque japonés. Los P-40 pronto fueron desfasados y superados por cazas japoneses más ágiles.
La rápida expansión japonesa se repitió en todos los confines del Océano Pacífico. Los Zero eran cazas embarcados de la Armada Imperial japonesa. Con un gran alcance y muy maniobrables, los Zero barrieron a todos los cazas aliados que se les oponían y posibilitaron la casi total dominación japonesa de Asia y el Pacífico. Para contrarrestar al Zero, el mejor caza naval del que disponían los aliados durante los primeros meses de guerra en el Pacífico era el rechoncho Grumman-Wildcat. Aunque no era tan ágil como el Zero, era resistente y estaba bien armado, y permitió que la US Navy sobreviviera a sus peores momentos, como las batallas de Pearl Harbor, el Mar de Coral y Midway. En 1942, el centro de la guerra en el teatro europeo se había desplazado hacia el norte de África y el Mediterráneo. Los cazas italianos Fiat, Macchi y Reggiane combatieron a los Hurricane e incluso a los Spitfire Mk5. Aunque eran maniobrables, solían tener poca potencia y su armamento era escaso. Aunque algunos pilotos, como el As Baracca, demostraron una gran habilidad, la red aeronáutica no ofrecía tanta resistencia a los aliados como los veteranos endurecidos de la Luftwaffe. Pilotando un Bf-109, Hans-Joachim Marseille abatió a 158 aviones en el teatro mediterráneo. Tras la grave derrota alemana de Stalingrado en el invierno de 1942, el alto mando alemán decidió una gran ofensiva en julio de 1943 para eliminar a las fuerzas soviéticas en el saliente de Kursk. A mediados de 1943, las fuerzas aéreas soviéticas se habían reequipado con aviones de ataque y caza más modernos, como el Bell P-39 Air Cobra. Estados Unidos envió miles con el programa de préstamo y arriendo. Por primera vez los soviéticos contaban con cazas que podían igualar a los mejores de la Luftwaffe. Los Yakovlev Yak-379 y los Lavochkin LA-5FN eran rápidos, ágiles y a baja y media altitud podían combatir cuerpo a cuerpo con tanta eficacia como sus adversarios FW-190 y Bf-109G. Numérica y cualitativamente, estos cazas devolvieron el control del cielo sobre el frente oriental a los soviéticos. Acorde con la filosofía soviética, eran duros, fáciles de construir y fáciles de pilotar. Podían operar en condiciones climáticas duras y volver a casa con bastantes daños de combate. El ataque inicial de los Panzer contra un número superior de carros de combate soviéticos parecía a punto de tener éxito, pero los rusos contraatacaron. Con la cobertura aérea que le proporcionaban los cazas soviéticos, el avión IL-2 Sturmovik de ataque al suelo dejaban fuera de combate a los Panzer y obligaron a los alemanes a retroceder más allá del río Dnieper. Kursk se convirtió en la batalla más feroz de la historia. Desde entonces, los aviones soviéticos pasaron a la ofensiva. En 1943 había habido un cambio de suerte similar en el eje del Pacífico. Con la llegada del Grumman Hellcat, los norteamericanos tenían finalmente un caza naval que podía superar al Zero en casi todos los aspectos. Cuando los aliados avanzaron para reconquistar el Pacífico, tuvieron lugar grandes batallas aeronavales. La protección de las unidades navales más cruciales, los portaaviones, era la misión principal. Y el Hellcat se convirtió en el caza naval de mayor éxito de la historia. Durante la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944, el comandante David McCampbell derribó 9 cazas japoneses en menos de una hora.
Terminó la guerra como el mejor cazador de la US Navy al anotarse 34 victorias. La US Army Air Force tenía el bimotor P-38 Lightning, cuyo pesado armamento y excelente alcance le hicieron especialmente valioso para las operaciones sobre el mar. Una misión épica en que se utilizaron hasta el límite dichas cualidades fue el derribo del bombardero Betty, que transportaba al artífice del ataque japonés sobre Pearl Harbor, el almirante Yamamoto. En el Teatro del Pacífico, los pilotos de Lightning destruyeron más aviones japoneses que los de cualquier otro tipo. Dos de los mejores ases de la US Army Air Force, Dick Bond y Thomas Maguire, se anotaron todas sus víctimas a bordo de cazas P-38. El verano de 1943 vio como la octava Fuerza Aérea de Estados Unidos empezaba su ofensiva estratégica de bombardeo diurno sobre el Tercer Reich. Se pensó que la protección mutua que ofrecían los bombarderos fuertemente armados en formación cerrada sería más que suficiente. Las numerosas bajas en los primeros ataques demostraron que fue un error costoso. La única respuesta para contrarrestar a la Luftwaffe eran los cazas de escolta. Las incursiones recibieron la escolta de cazas Spitfire y P-47 Thunderbolt, pero solo durante parte del trayecto, con la subsiguiente pérdida de bombarderos pesados. Finalmente, el empleo de tanques auxiliares y el desarrollo de técnicas de vuelo a grandes distancias posibilitó que los norteamericanos aumentaran gradualmente el radio de acción de los P-47. A finales del verano de 1943 empezaban a cobrarse un número importante de cazas alemanes. Y el verdadero caza de escolta de largo alcance llegó en la forma del P-51 Mustang. El bimotor bifuselaje P-38 Lightning completaba el trío de cazas de escolta estadounidenses. La versión definitiva tenía un alcance de 3.700 kilómetros, suficiente para escoltar a los bombarderos hasta el mismo corazón de Europa desde las bases de Inglaterra. Con escolta todo el trayecto hasta y desde sus objetivos, los bombarderos podían llevar a cabo su principal objetivo: destruir la maquinaria bélica alemana. En febrero de 1944, durante un ataque de 5 días, los alemanes perdieron más de 150 cazas. En 1944, la Luftwaffe estaba totalmente a la defensiva. El desembarco de Normandía abría un nuevo frente en Europa, y la Luftwaffe se encontró combatiendo en el este, en el oeste y en Italia. Cuando el ejército alemán se vio obligado a retroceder hasta los límites del Reich, la ferocidad de los combates aéreos aumentó, pues los pilotos de cazas alemanes luchaban para defender su país natal. Amenazados por la escasez de combustible y los ataques de los cazas aliados contra sus campos de aviación, los alemanes todavía consiguieron oponer una resistencia encarnizada. En el frente oriental, la contraofensiva soviética ganaba fuerza. En marzo de 1944, la Jagd Fairbank podía poner en el aire una media de 330 cazas a lo largo de 3.000 kilómetros de frontera para cubrir la retirada del ejército alemán.
Frente a ellos había unos 3.000 aviones soviéticos, de los que aproximadamente la mitad eran cazas Yak y Lavochkin de primera línea. Sorprendentemente, la Luftwaffe conservaba parte de su eficacia habitual. En marzo de 1944, dos escuadrillas de cazas, la JG-51 y la JG-54, habían abatido a un total de 7.000 aviones enemigos. Con cada bombardeo aéreo, los aliados reducían un poco más a la Luftwaffe. Además de una escasez de combustible asfixiante, los pilotos capaces de volar participaban en intensas batallas aéreas. Las bajas de pilotos expertos en combate no pueden sustituirse. Los últimos modelos fuertemente armados del Bf-109 y el FW-190, junto con cazas cohete y a reacción, causaron graves bajas entre los bombarderos aliados, pero resultaron ser pocos en número y tardíos. Mientras los aliados avanzaban por el norte de Europa y los soviéticos luchaban en las calles de Berlín, en mayo de 1945, la Luftwaffe combatía sus últimas y desesperadas batallas. Cuando la marea de la guerra en el Pacífico se volvió inexorablemente contra los japoneses, sus pilotos fueron utilizados como kamikazes o bombarderos suicidas. El asalto de Okinawa en marzo de 1945 fue una de las mayores campañas aeronavales de la historia. Los japoneses realizaron 34.000 salidas con sus 6.000 aviones, muchas de ellas ataques kamikazes. Consiguieron hundir 33 buques de guerra norteamericanos y dañaron gravemente otros 119. Pero los cazas navales de Estados Unidos, el Hellcat y el Corsair, junto a la artillería naval, derribaron 2.400 de ellos. Para Japón, estas pérdidas fueron imposibles de reemplazar y la derrota final se hizo inevitable. Un as. El que más aviones ha abatido de una tripulación. De los cientos de miles de pilotos de cazas que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial, solo un grupo selecto consiguió ese difícil objetivo de 5 victorias aéreas que dan el título de as. Adolf Galland, que se distinguió durante la batalla de Inglaterra, abatió a 104 y se convirtió en inspector de cazas de la Luftwaffe. Con 28 victorias, el coronel Francis Gabreski fue uno de los mejores ases norteamericanos en Europa. Comandaba una escuadrilla de cazas P-47. ¿Qué cualidades definen a un as? No son fáciles de concretar, pero incluyen una buena vista, unos reflejos rápidos, una buena capacidad de disparo, la agresividad templada por la experiencia, el conocimiento de la situación y la posibilidad de predecir el próximo movimiento del adversario. Pero destacan dos factores: la suerte y las circunstancias. El as que más victorias ha conseguido a lo largo de la historia fue el mayor Erich Hartmann, que terminó la guerra con la increíble cifra de 352 aviones abatidos. Las batallas aéreas durante la Segunda Guerra Mundial demostraron que los cazas son el avión más importante cuando se trata de lograr la superioridad aérea. El dominio del aire permite que las operaciones terrestres u otras operaciones aéreas, como las campañas de bombardeos, se puedan realizar con seguridad y sin oposición enemiga. Y ese control del aire era de los cazas monoplazas tripulados por pilotos bien preparados, motivados y agresivos. Los caballeros del aire.